que son 250 conectados. Les agradecemos mantenerse en espera unos minutos que ya vamos a iniciar con esta tercera conferencia sobre dengue. Muchas gracias. Lleva por nombre Dengue Diagnóstico Diferencial. Recordemos que esta tercera conferencia es parte de un ciclo de conferencias que se están realizando los miércoles y viernes a las 8:30. Antes de iniciar, vamos a saludar al doctor Óscar Raúl Ugarte Ovilluz, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. También al doctor José Eliseo Bernable Villacente, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud. También agradecemos la presencia de nuestro ponente, el doctor César Augusto Guerrero Ramírez, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y también a la doctora Ada Pastor Goizueta, directora de Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y claro, también agradecerles a todos ustedes, que son más de 300 personas conectadas en esta mañana. Vamos a tener primero las palabras de bienvenida a cargo del doctor Óscar Ugarte Ovilluz, director general de la ANSAP. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Es para la Escuela Nacional de Salud Pública un honor dar continuidad a este ciclo de teleconferencias sobre el dengue que hemos iniciado la semana antepasada. Como todos sabemos, el dengue está en plena expansión en diversas regiones del país por los cambios climáticos producidos y las consecuencias que eso tiene en el campo de la salud pública. El Ministerio de Salud viene desarrollando acciones de prevención para evitar que esta expansión continúe y por lo tanto acotar el ámbito en el cual se presenta el dengue en el país, pero a la vez que se hacen labores de prevención y promoción, es fundamental informar y desarrollar las capacidades de nuestro personal en el manejo de los cuadros de dengue. Y por esa razón, en esta oportunidad, el tema central es el síndrome febril agudo. Uno de los cuadros que tiene esta característica es el dengue, pero hay otros cuadros que se están presentando también en este contexto y que podrían confundirse. Es por eso que el tema del diagnóstico diferencial es fundamental. En ese contexto, es importantísimo que con el auspicio de la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud, dirigida por el doctor José Eliseo Bernable, y con la participación central del doctor César Augusto Guerrero, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la región de Piura, podamos tratar este tema, dar información suficiente y por ese medio mejorar las capacidades de respuesta a tratamiento y abreviar el cuadro clínico y por supuesto pedir que este llegue a casos severos que en algunos casos, como sabemos, puede desencadenar el fallecimiento de la persona. Es por esa razón que damos la bienvenida a todos y todas a la presentación de la teleconferencia del día de hoy y felicitamos, por supuesto, a los participantes y saludamos su presencia y quedamos a disposición siempre como Escuela Nacional de Salud Pública para impulsar el mejor conocimiento de todas las personas que trabajan en el campo de la salud. Buenos días. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida al doctor Óscar Ugarte Ovilluz, director general de la ANSAP.
Ahora vamos a tener también las palabras de bienvenida del doctor José Eliseo Bernable Villacente. Como lo habíamos mencionado, él es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Adelante, doctor. Buenos días. Nuevamente un fraterno saludo en esta oportunidad desde la ciudad de Piura, doctor Oscar Ugarte, doctora Ada Pastor, y a todos los participantes queremos hacerles llegar un gran saludo, aunque pasado por el Día del Trabajo, a todos ustedes compañeros, quienes están laborando, trabajando, muchas veces con condiciones adversas, y pues, sabemos los resultados que vamos logrando y sabemos claramente de que muchas veces no depende de nosotros mismos, sino también depende de la misma población y de la manera como articulamos. Nuevamente quiero hacer llegar el saludo de nuestra ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, y de nuestra viceministra de Salud, la doctora Karin Pardo, quienes están pendientes de todo este sistema de manejo. Comentarles, antes de iniciar con la charla, de que lamentablemente al día de hoy tenemos un reporte de 60.633 casos de dengue y 59 fallecidos. Realmente es muy preocupante debido a que cuando un poco bajamos la guardia, como lo que pasó, por ejemplo, ahora en este feriado largo, o de cierta manera no seguimos con la guía técnica o de qué manera debemos de atender los casos, pues ahí es donde se nos presentan los problemas. El día de hoy es muy importante la reunión porque vamos a hablar sobre síndrome febril. Agradecemos y reconocemos la gran experticia del doctor Guerrero, quien sabemos de que tiene un alto conocimiento y experiencia en casos de dengue, entonces para ver sobre todo el tema del diagnóstico diferencial. Ya no quiero dilatar más y un gran abrazo, por favor compañeros, debemos de seguir de una manera muy atenta con todas las indicaciones y por supuesto hacer las preguntas. Muy gentil a todos ustedes y adelante. Gracias. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Doctor José Eliseo Bernable Villacente, mencionar que en esta oportunidad hemos tenido al doctor conectado desde Piura y en una conferencia anterior lo tuvimos conectado desde Ica. Agradecemos mucho su disponibilidad. Eh, Agradecemos una vez más a todos por estar presentes en esta reunión y los invitamos a prender sus cámaras para tener una captura de pantalla de esta tercera conferencia virtual sobre dengue. Agradecemos al equipo técnico, les dé el acceso a todos los participantes para que puedan prender sus cámaras. Se le brinda. Muchas gracias. Su apoyo también con las capturas, por favor. Nos confirman si es que ya se realizó y si no, igual agradecemos a todos mantener sus cámaras prendidas unos minutos más. Ya se realizó. Perfecto. Muchas gracias a todos por haber encendido sus cámaras y además participar de esta conferencia virtual. Comentarles también que esta conferencia está siendo transmitida por YouTube y por Facebook. Vamos ahora a tener la primera ponencia. Esta lleva por título, o bueno, va a tratar sobre 3 temas que son dengue sin diagnósticos de alarma, dengue con diagnósticos de alarma y dengue grave. Todo ello a cargo del doctor César Augusto Guerrero Ramírez, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Adelante, doctor. Muy bien, buenos días.
Quien les habla es el médico infectólogo César Guerrero Ramírez, desde la región Piura. Agradecerle al doctor Ugarte, al doctor Bernabé y a todos los integrantes de la Escuela Nacional de Salud Pública por la oportunidad que me da para poder compartir lo poco que uno puede ir aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Porque uno nunca deja de aprender. He creído conveniente iniciar la capacitación, es básicamente haciendo los diagnósticos diferenciales. Y esto es en base, ¿por qué? Porque es muy importante que lo tengamos en consideración. Cuando uno ve la sala situacional del Ministerio de Salud, evalúa que el dengue con signos de alarma, que lo vamos a tratar al final, recordando lo más importante, porque ya ha habido unas capacitaciones con respecto al dengue específicamente. Cuando uno ve muchas de las zonas que están sufriendo de dengue, tienen dengue con signos de alarma alrededor del 8%, 9, 10%, y según algunos datos internacionales hasta 15% pueden llegar. Pero cuando vemos algunas regiones como Piura, específicamente Lambayeque, Tumbes, nos llamó desde el inicio poderosamente la atención de que los signos de alarma solamente sean el 3.9%, 3.7% o 4%. Entonces, definitivamente eso planteaba dos posibilidades. Que la posibilidad de que estuviéramos diagnosticando mal, ¿no es cierto? O lo otro es que esté circulando otras enfermedades que compartan alguna similitud en los diagnósticos o en la sintomatología inicial del dengue. Y eso ha motivado que esta charla se catalogue como síndrome febril agudo, dengue, diagnósticos diferenciales. Porque nadie nos llega diciendo tengo dengue. Nos llegan diciendo tengo fiebre de 2 a 7 días. Y tiene el personal de salud que tener la capacidad de plantear diagnósticos diferenciales. Lógicamente, mi diagnóstico principal tendría que plantearse el dengue e hidratar al paciente como corresponde, de acuerdo a la clasificación que yo voy a hacer. Pero adicionalmente tengo que enfrentarme a otros diagnósticos que son muchos, ¿eh? He tratado de tratar lo más frecuente, pero hay otros que de repente por el tiempo no van a poder ser tratados. Lo primero es definir, aquí nos llamamos síndrome febril agudo. El síndrome febril agudo es básicamente todo cuadro febril que tiene de evolución menos de 7 días. Cuando yo ya planteo que la fiebre tiene más de 7 días, yo tengo que plantear otros diagnósticos. Pero mientras el cuadro febril tenga menos de 7 días, yo voy a catalogarlo como síndrome febril agudo, siempre y cuando yo le examine al paciente, yo no le encuentro un foco infeccioso aparente. Es decir, no tengo, por ejemplo, un paciente con amígdalas con pus que me puedan decir, esta fiebre es por la amigdalitis purulenta. La fiebre se puede ser por causas no infecciosas, vasculitis o problemas reumatológicos de presentación inicial, pero nos vamos a enfocar básicamente en el cuadro infeccioso. Y cuando yo planteo que puede ser un cuadro, síndrome de febril agudo, de causa infecciosa, tengo que plantear la posibilidad de que yo busque el foco. Si lo encuentro el foco, eso podrá ser una amigdalitis purulenta, una neumonía por neumococo, una otitis media, lo que corresponda. Pero si no le encuentro foco, yo ya tengo que plantearlo como un enfoque sindrómico. Y es en esta circunstancia que me pareció importante este algoritmo, que nosotros en Piura estamos tratando también de hacerlo uno con nuestras enfermedades regionales. Yo creo que cada región tiene enfermedades diferentes. Lo primero, hacer su gota gruesa. ¿No es cierto? Si esta me sale positivo, bueno, voy a iniciar el tratamiento para la malaria, pero si me sale negativo, sigue siendo un síndrome febril agudo. Descartando malaria, tengo que plantear. Si este paciente me viene con manifestaciones dérmicas, llamemos por ejemplo máculas, pápulas, petequias, púrpuras, pues tengo que plantear varias causas, no solamente dengue. Lo voy a hidratar como dengue, ¿no es cierto? Pero tengo que plantear otro, por ejemplo, riquecias, que vamos a ver, leptospirosis, chikungunya, por favor, que creo que de repente hemos pensado que ya no existe y sí hay, pero también otras enfermedades como Zika, sífilis secundaria, VIH, hemos tenido nosotros pacientes que han sido diagnosticados como dengue y al final fue un síndrome retroviral agudo y posteriormente se hizo el diagnóstico de VIH. Pero si el paciente ya me viene con fiebre y manifestaciones hemorrágicas, llamemos por ejemplo petequias, equimosis, hemorragias, de dengue, lo voy a hidratar como dengue con signos de alarma en esta situación,
pero tengo que plantear, ¿no será esto también riquecias? ¿No será leptospira? ¿No puede ser fiebre amarilla de acuerdo a la zona? Si me viene con un cuadro respiratorio, yo tengo que plantear dengue, y en este caso, si está con manifestaciones respiratorias, tendría que plantear un dengue grave, ¿no es cierto? Pero también tengo que plantear, ¿no será esto riquecias? ¿No será leptospirosis que vamos a ver que tiene un cuadro pulmonar? ¿No será esto influenza, adenovirus, virus incital respiratorio que en este momento está circulando a nivel nacional y en nuestra región no es la excepción? Si me viene con ictericia, aparte de plantear dengue grave, porque ya cuando me viene con ictericia yo asumo que debe estar con las transaminasas más de 1000 y tengo que plantear dengue grave, ¿no es cierto? Hospitalizarlo, pero también a la vez plantear, ¿no será leptospirosis? ¿No será malaria? ¿No será una hepatopatía por virus de hepatitis A, B, C, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr? Si me viene con adenopatías, esto no será toxoplasmosis, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, otra cosa. Entonces, lo primero es ver, y ahí se plantean muchas cosas. Lo ideal sería que nosotros a todos los pacientes les realicemos la gota gruesa, y eso nos permitiría a nosotros tener mapeado a todo el país. Pero también hay que plantear las cosas de manera práctica. Si no tenemos una capacidad instalada para hacer gota gruesa, porque lo ideal es hacerlo, yo tengo que ver a quiénes o priorizar a quiénes sí o sí les voy a realizar la gota gruesa, que debería hacérselas a todos, ¿no es cierto? Y para eso, por ejemplo, ya la OMS en el 2022 refirió que hay 3 países en nuestra región que están reportando el 79% de todos los casos de nuestra región en cuanto a malaria. Son Venezuela, Colombia y Brasil. Es lo primero que nosotros tendríamos que enfocarnos. Pero nosotros también tenemos lugares donde el reporte de malaria es mucho más alto que el resto de otras regiones o departamentos. Y tenemos Loreto, Amazonas, Junín, Cusco, San Martín, sobre todo este tipo de departamentos. Entonces, lo primero, ideal, gota gruesa a todos los que me lleguen con síndrome febril agudo. Pero si tengo que priorizar, voy a priorizar a los que vengan de estas regiones en nuestra zona o de estos departamentos en nuestro país. Tengo que enfocar que no solamente voy a ver las clásicas enfermedades de Zika, dengue, chikungunya, sino también evaluar, ¿no será esto fiebre tifoidea? Porque siempre tenemos fiebre tifoidea. Pero ¿qué es lo que tengo que pensar en eso? Que el inicio no es brusco como en dengue, que el inicio no es brusco como chikungunya de la fiebre, que el inicio no es brusco como leptospira, que también la fiebre es de inicio súbito. Acá la fiebre tifoidea me da un inicio paulatino, ¿no es cierto? En una semana va subiendo la temperatura, luego viene una meseta y luego una caída. Brucelosis, tengo que también plantearlo, sobre todo si tengo el antecedente de ingesta de queso no pasteurizado, sobre todo de algunas zonas donde se reporta el mayor número de casos, Lima, Callao, San Martín. O lo otro, bartenolosis, ¿no es cierto? Sobre todo si proceden de las zonas de Ancash, Cajamarca, Lima, ¿no es cierto? Todo eso lo tengo en la hora que hago los diagnósticos diferenciales plantearlo. Pero ya yendo a las causas que en este momento pueden explicar el aumento explosivo del número de casos de síndrome febril, tengo que hablar de riquecias. Nosotros riqueza lo tenemos reportes en Piura, en Tumbes, de cuadros de riqueza, por ejemplo, mediante serología. La pregunta es, ¿lo estamos buscando? ¿Lo estamos planteando? Eso es lo que a nosotros nos debe ser buscar y lo vamos a encontrar. Y ya se han buscado o se han reportado casos en Cusco, en Puno, en Loreto, Junín, Tumbes, Piura. Y es importante hablar de esta enfermedad. El otro es chikungunya y también Zika. Cuando yo evalúo la historia clínica, lo primero que tengo que evaluar para poder definir si es un síndrome febril agudo es que la fiebre sea menos de 7 días. Pero tengo que evaluar mis antecedentes. Lo primero que yo hago en una historia clínica son mis antecedentes. Y ahí tengo que ver los viajes, a qué zona ha sido. De repente he viajado a una zona que es endémica de malaria, de dengue, de bartonolosis, eso lo tengo que plantear. Tú ingieres queso de repente, de manera rutinaria. Acá en Piura tenemos un sitio donde se hace cola, ¿no es cierto?, para poder comprar. Tengo que plantearlo. ¿No será Bruselas? Tengo que ver si yo tengo el hábito de comer de repente en la calle por mi trabajo. Tengo que plantear de repente, ¿no será un cuadro de tifoidea o hepatitis? ¿No es cierto? Has estado, y vamos a hablar de leptospira porque hemos encontrado varios cuadros que han sido diagnosticados como dengue probable y al final han sido leptospira. He tenido contacto con aguas servidas
en este tiempo, pues tengo que plantear leptospirosis. O lo otro, si tengo hábitos sexuales de riesgo, tengo que plantear que de repente ese paciente esté haciendo un síndrome retroviral agudo que me viene con fiebre, cefalea, malestar y rash. Y en ese momento yo planteo dengue y es de un síndrome retroviral agudo. Lo otro es ver algunas características de la fiebre que me orienten a plantear mi diagnóstico. Si yo tengo una fiebre interdiaria o que me da fiebre cada 2 días, yo tengo que plantear la posibilidad de una malaria, ¿no es cierto? Pero cuando tengo una fiebre continua, es decir, esa fiebre que no me baja más de 1 grado centígrado durante todo el día, que es difícil que me baje con paracetamol, pues tengo que plantear la posibilidad que sea un dengue. Y tengo que evaluar, a ver, ¿de qué zona está viniendo? ¿No es cierto? Brucelosis, si es que plantea un curso de evolución de la fiebre ondulante, ¿no es cierto? En el examen físico, una vez que ya hice mis antecedentes, en mi examen físico yo tengo que ver, este paciente no tiene una fase tóxica o somnoliento, tengo que plantear la posibilidad de tifoidea, sobre todo si veo los antecedentes y característicamente encontrar esto. Si yo tengo fiebre, yo esperaría que tendría que tener taquicardia, ¿no es cierto? Tengo fiebre 39 y debería esperar 120, 110 y la frecuencia cardíaca es explicada por el aumento de la temperatura. Pero ¿qué pasa si tengo 39 y la frecuencia cardíaca está en 80, 85? A eso nosotros llamamos disociación pulso-temperatura. La frecuencia cardíaca, entre comillas, no corresponde al aumento de la temperatura. Y eso me hace obligar a mí a plantear, puede ser un dengue, puede ser una tifoidea o puede ser una leptospira. También plantear la posibilidad de que se presente en la piel algunas manchitas, como roceola tífica, que me obliga a plantear la posibilidad de tifoidea, pero también riquexes, que vamos a ver. No será un rash pruriginoso, ¿no es cierto?, asociado con fiebre de bajo grado o los ojitos rojos, y eso a mí me obliga a plantear Zika, o de repente mononucleosis infecciosa, si es que yo le di su amoxicilina pensando en una faringitis y se me arrochó. Eso no será mononucleosis infecciosa. Ictericia, por lo tanto, también plantear otros diagnósticos que ya hemos manifestado. Y en el examen físico, lo que quiero que se puntualice en este momento es el dolor muscular, que hemos visto que muchos de los pacientes que se plantea como diagnóstico principal dengue, a veces no evaluamos un poquito más y no interrogamos más. Y cuando uno le pregunta y tú le dices, ¿te duelen tus piernas? Ellos dicen, me duelen mis piernas. Y yo asumo que son articulaciones. Y cuando tú los coges o le dices, ¿son tus músculos o son tus huesos? Me dicen, doctor, mis músculos. Entonces, el dolor en pantorrilla, el dolor en muslos que hemos tenido, no te dicen pantorrillas, me duelen mis muslos. O me duele la columna y tú asumes que es una infección urinaria, eso es dolor muscular y eso te hace plantear la posibilidad de que pueda haber leptospira. O la posibilidad que ya sea un problema más óseo, ¿no? Como una espondilitis o sacroilitis, me plantea la posibilidad de la brucelosis, sobre todo si la tengo el antecedente de consumo de algunos productos no pasteurizados. Pero ojo, en dengue no es tan típico que haya esplenomegalia. Sí hay hepatomegalia, pero esplenomegalia no es tan típico, excepto en la población pediátrica. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hepatoesplenomegalia, lo voy a seguir manejando y tratando como dengue. Quiero que quede claro esto, ¿sí? Pero tengo que plantear otros diagnósticos, porque no es tan típica la esplenomegalia en dengue, en adultos sobre todo. No será malaria, no será brucelosis, no será una mononucleosis infecciosa. Eso es lo que tengo que comenzar a plantear. Y hablando ya específicamente de algunas enfermedades muy puntuales que quizás se nos está olvidando, tenemos el vector, el mismo vector que me contagia dengue, me contagia chikungunya, me contagia Zika, me contagia otras enfermedades, pero vamos a hablar de Zika. Zika, lo que quiero que graben para hacer su diagnóstico es rash pruriginoso. Si me viene un paciente con rash, ¿no es cierto?, pruriginoso que me pica, yo no tengo que plantear solamente que es una urticaria, me he enronchado, porque tengo que plantear si es que ha tenido malestar o fiebre, eso no es urticaria. Por favor, eso es lo que tienen que tener. Todo rash pruriginoso, eso es lo que a uno le debe llamar la atención, acompañado de cierto malestar o temperatura, tengo que plantear un cuadro infeccioso y a la cabeza tengo que plantear sí. Transmisión, ya saben que es el mismo picadura del mosquito Aedes aegypti, pero lo nuevo
en esta enfermedad es la transmisión por vía sexual. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que en el semen se concentra 100.000 veces más que en la sangre y en orina. Ejemplo, si tuviera una partícula de sangre, en sangre de Zika, yo en semen tengo 100.000 copias. Eso hace que la concentración en el semen haga de que la vía sexual sea un mecanismo de transmisión importante. Hay otros mecanismos de transmisión menos importantes. La presentación en Zika, síndrome congénito por Zika, donde parte del síndrome congénito es la microcefalia, pero hay otras manifestaciones, pero eso no lo vamos a tocar. Pero vamos a ver básicamente la presentación ya que se da en los adultos mayores o en los niños o en algunas otras poblaciones, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo característico en Zika? Que tengo una fiebre de bajo grado, 37.2 a 38, a diferencia de dengue, a diferencia de leptospira, a diferencia de chikungunya, que la fiebre es mucho más alta. Voy a tener también mialgias, artralgias, pero lo que a mí me debe llamar la atención son básicamente tres cositas. El exantema maculopapular pruriginoso, la conjuntivitis no purulenta, tengo mis ojitos rojos, pero no me salen como nosotros decimos, lagaña. Eso a mí me debe llamar la atención. Y lo otro es el edema de miembros inferiores. También pueden haber otras manifestaciones similares a dengue, ¿no? A chikungunya. Pero lo que a mí me debe llamar la atención, ese ojito rojo que no tiene lagaña, ese rash que pica mucho, me debe hacer plantear, lo voy a tratar como dengue hasta que no salga de la fase crítica, pero tengo que plantear esta enfermedad. Recalcar que la mayoría son asintomáticos, el 80% son asintomáticos y si solamente un 20% van a hacer síntomas y encima estos son autolimitados. La clínica es igual en gestantes como en no gestantes. Y ustedes ven aquí, si ustedes, mire, ven aquí, ustedes van a pensar en varias. Me he intoxicado, tengo sarna, ¿no es cierto? Miren, mis ojitos, está el ojo rojo, le doy su tetraciclina y no le he preguntado más. Una conjuntivitis no me da tanto rash, una conjuntivitis no me da fiebre, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí es lo que me tiene que hacer pensar que esto es algo más sistémico. Hemos dicho que la mayoría no tiene tanto problema, pero ¿cuál es la importancia de Zika, de buscarlo? Es en las gestantes. Es muy diferente que una persona que no está gestando tenga esto, la mayoría va a combatir la enfermedad o remitir la enfermedad en 2 a 5 días, se autolimita. El problema es la gestante. Tengo que buscarla. La pregunta, ¿la estamos buscando? Entonces, por eso es importante manejar lo que sí. ¿Y qué voy a encontrar? Miren, en laboratorio le pido un hemograma de repente y me viene leucopenia y trombocitopenia. Dengue, sin signos de alarma, porque no tiene dolor abdominal. Y de repente en una persona que no es gestante no causaría tanto problema, porque el paciente se va a recuperar. Y yo voy a asumir en mi cabeza que fue un dengue sin signos de alarma que mejoró. El problema es si es que a mí se me pasa en una gestante. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle seguimiento. Y como yo me grabé en mi cabeza que toda hemograma con leucopenia y plaquetas bajas es dengue, se me pasa por alto las enfermedades. Entonces, gestante, aparte de plantear dengue, tengo que plantear la posibilidad de Zika, tengo que seguir haciendo el seguimiento de esto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedirle PCR en tiempo real los primeros 5 días en sangre. Y si llega después de los 5 días, plantear la posibilidad del PCR en orina. Ojo, en gestantes puedo también pedirle más allá de los 5 días. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto que este virus se deposita en el trofoblasto y eso hace que tenga una viremia más larga. Entonces, ¿puedo pedir PCR en tiempo real en sangre en las gestantes después de los 5 días? Sí, pero también pide PCR en orina. Lo que no debo hacer es pedir IgM, IgG para Zika, porque tiene reacciones cruzadas con otros virus de la misma familia, como fiebre del Nilo, ¿no es cierto? Con dengue, que podrían hacer que me confunda y plantear la posibilidad de dengue y no es un Zika. Entonces, el examen de aquí es solamente PCR en tiempo real, no serología. Lo otro es chikungunya. Chikungunya también se transmite por el aire líquido, ¿no es cierto? Y esta posición es bastante típica. Chikungunya es un término maconde, ¿no es cierto?
del África que hace referencia a la posición que tenían los pacientes que llegaban, se encorvaban. Chikungunya en Maconde significa el que se encorva. La transmisión es picadura del Aedes aegypti. También hay otros mecanismos de transmisión menos importantes. No se ha demostrado la transmisión por vía sexual, a diferencia del Zika. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que tienen que grabar chikungunya es artralgias intensas. Zika era urticaria, rash con bastante prurito. Chikungunya es artralgias intensas. Entonces, aquí lo que tengo que plantear es que la mayoría de las personas van a tener síntomas. ¿Por qué? Porque los asintomáticos solamente son entre el 3 al 28%, a diferencia del Zika, que es completamente diferente. ¿Cuál es la ventaja? Que las formas severas son en realidad 0.3% según los reportes internacionales. Pero hay grupos de riesgo que estas formas de presentación de chikungunya pueden llevar a ser severos y causar la mortalidad. ¿Y quiénes son? Los recién nacidos, los adultos mayores y aquellas personas que tengan alguna comorbilidad como diabéticos, hipertensos, pacientes con VIH, que están tomando algún medicamento con alguna inmunosupresión. Entonces, chikungunya, tenemos 3, chikungunya agudo, subagudo y crónico. No vamos a hablar de subagudo y crónico porque básicamente estamos hablando de enfoque del síndrome febril agudo. Entonces, chikungunya agudo son aquellas manifestaciones articulares que están acompañadas de fiebre que se presentan durante las primeras 3 semanas, ¿no es cierto? Y aquí lo que a mí me debe llamar la atención es fiebre con dolor articular. Aquí ya no es tanto, o sea, como los músculos, sino aquí es la articulación. Y aquí, a diferencia, lo que tiene que llamarte la atención es que a diferencia del dengue, el paciente con dengue te llega diciendo me duele todo el cuerpo, pero puede caminar. En cambio, en chikungunya, si este paciente me viene diciendo tengo fiebre, me duelen los huesos, y el paciente coge una posición antálgica, es decir, limita mucho los movimientos, eso a mí me debe llamar la atención. Esto es más un compromiso articular. Entonces, tengo que pensar en la posibilidad de chikungunya. Ojo, lo voy a hidratar como dengue, garantizando su presión arterial media adecuada y un buen flujo urinario. Lo voy a seguir controlando cada 24 o 48 horas si es que es un dengue, planteo como dengue con signos de alarma, pero mi diagnóstico diferencial puede ser chikungunya también. Entonces aquí las artralgias son simétricas. No me duele solamente una articulación, me duelen varias al mismo tiempo y son simétricas, mayormente distales. Ojo, y aquí también en chikungunya puede haber un rash. Puede haber un rash maculopapular y lo vamos a ver. Esta es la imagen de un paciente que tuve la oportunidad de atenderlo, que llegó del Ecuador, llegó al Hospital Santa Rosa. Miren, bastante parecido como un rash que se presentaba en dengue. Pero, miren, el rash mayormente era no pruriginoso, a diferencia de Zika. Y la otra diferencia es que, a diferencia del rash que también se presenta en dengue, este rash de chikungunya se presenta en cara y en palma de manos. Cara y palma de manos. Eso a mí es lo que a mí me debe hacer llamar la atención. ¿Sí? Garantizo la hidratación adecuada, pero tengo que plantear mi otro diagnóstico diferencial. Y para eso, ese rash que coge cara y palma de manos me tiene que hacer la posibilidad de que este paciente pueda tener chikungunya. Pero hay otras manifestaciones. Miren, esas manifestaciones, puedo pensar que estoy haciendo una alergia al cuerpo, una dermatitis de contacto, ¿no es cierto? Miren, esta clásica, cuando uno pone su mano y la saca, queda la huella de la mano ahí, en el muslo, ¿no es cierto? Pero en niños, esa manifestación dérmica puede presentarse de esta manera. Y nosotros pensar que de repente, porque parece como una quemadura, son lesiones bulosas que están asociadas con fiebre alta o unas lesiones hiperpigmentadas en cara, acompañados de fiebre. No voy a pensar solamente que hay una cosa superficial limitada a piel. Esto es parte de un contexto general mucho más amplio y tengo que plantear la posibilidad de chikungunya. Las artralgias, ya le hemos dicho que es poliartralgias, que no es solamente una articulación la afectada, que es lo que te permite hacer la diferencia de una artritis reumatoidea, porque esta es migratoria, la de acá no, la de acá
coge las articulaciones, se quedan ahí, son bilaterales, son más frecuentes en manos y pies, también puede coger columna, pero miren aquí el compromiso también de tejido blando. Hay una tenosinovitis y eso hace de que hay una limitación funcional. Ojo, que en Piura nosotros no hemos visto con tanto compromiso de tejido blando alrededor de la articulación, pero tengo que plantearlo en estos pacientes que están llegando con mucho compromiso articular. ¿Qué debo hacer? Plantear mi diagnóstico, garantizando la hidratación. Pero lo primero que a veces yo veo en un hemograma es mis plaquetas y los leucocitos. Y miren, para complicarnos la situación, en un hemograma, en chikungunya, ¿qué voy a encontrar? Trombocitopenia y leucopenia, igualito como en un dengue. Por eso es que es muy importante hacer mi diagnóstico diferenciales. ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué voy a solicitar? Si es menos de 7 días, 8 días, lo que voy a pedir es un PCR en tiempo real. Pero siempre, siempre en mi cabeza tratar de manejar dengue, porque el dengue me puede llevar a la mortalidad mucho más frecuentemente que el chikungunya. Una vez que aseguré una buena indicación de hidratación, yo también voy a pedir mi prueba para dengue, ¿no es cierto? Si es menos de 5 días, voy a pedir mi prueba de PCR también, ¿no es cierto? Para dengue. Pero también, si tiene todas estas sintomatologías, tengo que plantear la posibilidad de chikungunya. Si tiene más de 8 días, voy a plantear IgM ¿cómo se llama? Para chikungunya. Tratamiento aquí, aprovechando, el tratamiento aquí, ¿cuál es? Por favor, la primera semana es paracetamol. Si es que hubiera mucho dolor articular, podría hacer uso del tramadol. Aunque sea chikungunya demostrado, sí se ha visto que cuando yo administro antiinflamatorios la primera semana, hay mayor posibilidad de complicaciones renales. Es decir, evito los antiinflamatorios la primera semana por las dos posibilidades, porque vaya a haber un dengue ahí también, ¿no es cierto? O porque siendo chikungunya, a pesar que sea chikungunya, la primera semana me dicen manéjalo con analgésicos, en este caso paracetamol, y si no pasara, podría utilizar hasta tramadol. Después de la primera semana, ya puedo hacer uso de antiinflamatorios, corticoides, inmunomoduladores, eso ya es un manejo conjuntamente con el reumatólogo. Pero la primera semana, evitar, así sea chikungunya, el uso de antiinflamatorios. La otra son las riquecias. Y aquí para las riquecias yo tengo que tener una triada. Fiebre, cefalea y exantema. Recordar que las riquecias son difíciles de cultivar porque son intracelulares, ¿no es cierto? Los reservorios son los animales, pero que los humanos nos ponemos en contacto de manera accidental y que son transmitidas por garrapatas, piojos y pulgas. Y entonces desde ahí yo ya voy bien. ¿Cuándo voy a plantear? Cuando hayan circunstancias que obliguen a que haya un grupo, de repente, por algún desastre natural, que esté obligado a estar de una manera en condiciones de saneamiento inadecuado, de manera conjunta y de repente muy, muy cerca. Entonces, esa situación, como la que estamos viendo, nos tiene que hacer pensar, en estas circunstancias, aparte de las clásicas enfermedades, ¿no será un caldo de cultivo o no serán las condiciones ideales para que comience a aparecer este tipo de enfermedad? 4 grupos importantes, de los cuales 2 son las que más han reportado los casos. Son las fiebre manchadas y el grupo de las tiros. No es infrecuente, no es raro, lo que pasa es que normalmente a veces quizás nosotros no lo buscamos. Ha habido reportes, por ejemplo, ya le hemos dicho, en Piura, ha habido estudios que se han hecho en Loreto, Madre de Dios, Tacna, Tumbes, y han demostrado la presencia de la riqueza. Lo primero que tengo que decirles es que es una vasculitis, y como es una vasculitis, es una enfermedad sistémica, que me va a haber un compromiso pulmonar, miopericarditis, va a haber lesiones vasculíticas cutáneas, por eso es que hay un exantema clásico, que se lo voy a poner en las diapositivas, va a haber un compromiso neurológico, por eso es que una de las características es su cefalea intensa, ¿no es cierto? Hay una meningitis linfocitaria, y también van a haber afectaciones a nivel intestinal, como gastrointestinal o renal. Pero ojo,
que también haya un aumento de la permeabilidad capilar y eso puede hacer que el paciente entre también en shock. Entonces, el tifo exantemático básicamente está muy relacionado con lo que es la pulga, ¿no es cierto? Básicamente está relacionado con la circulación de algunos animales sinantrópicos, el ratus ratus, o eso es básicamente en el ciclo urbano o en el rural, básicamente podemos tener algunos otros animales que de manera accidental se ponen en contacto con el humano. Pero también el piojo, el pedículus humano corporis, también puede transmitir esta enfermedad a otro humano que está susceptible. ¿Y cuál es lo que a mí me debe llamar la atención? Hay un periodo de incubación que va de 7 a 10 días, ¿no es cierto? Pero, miren, los síntomas son muy similares a dengue. Tengo de manera súbita fiebre alta, cefalea intensa. Eso es lo que a mí me tiene que llamar la atención también. Esa cefalea intensa. Voy a tener mialgias, voy a tener artrialgias, voy a tener hipotensión, puede hacer vómitos, vértigos, epistaxis. Y ahí lo que yo puedo plantear es un dengue con signos de alarma. Y solamente me quedo aquí. Y lo voy a hidratar, lo tengo que hidratar, pero paso por alto algunas que aquí sí yo tengo que dar antibióticos. Entonces, hasta ahí el cuadro es muy similar al resto, pero al cuarto o quinto día comienza a aparecer un exantema. Eso es lo que a mí me debe llamar la atención. Mientras que en dengue, el rash o el exantema me da al inicio, ¿no es cierto? Hay dos tipos de exantema, uno de entrada y de salida, ¿no es cierto? Pero es al inicio, aquí el rash es posterior. El rash se presenta más o menos en el cuarto o quinto día y tienen un inicio básicamente en el tronco, la mitad superior del tronco y no es confluente, es decir, es separadito. Y posteriormente se va comenzando a expandir. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me debe hacer sospechar? Ese parece dengue, pero ese rash, en lugar de salir el primer día, el segundo día, me sale al quinto día y el paciente todavía sigue con malestar. Este rash puede comenzar a volverse posteriormente petequial, confluente, ya es decir, ya aquí ya no es separadito, ¿no? Ya no son manchitas, sino que aquí ya más es petequia y comienza a juntarse, a confluir y puede complicar. Esto va acompañado de lesiones o de manifestaciones neurológicas, ¿no es cierto? Hemos dicho que la cefalea intensa porque tiene una meningitis linfocitaria, entonces el paciente comienza a presentar un compromiso neurológico importante. Por eso es el término de tifus, ¿no es cierto? Que significa nube, estupor. Y van a haber otras manifestaciones sistémicas. Mi diagnóstico va a demorar. Voy a plantear mi clínica, mi laboratorio mediante IFE, Western Blot, ¿no es cierto? Para riquecias, ¿no es cierto? Pero esto va a demorar. Esto va a demorar. Pero si yo ya he visto que en estas circunstancias está circulando, yo puedo, garantizando la hidratación siempre, garantizando una PAN adecuada y un flujo urinario de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora, plantear de que adicionalmente puede haber otra cosa. ¿Cuál es el tratamiento? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, o cloranfenicol, 500 cada 6 horas por 7 días, o la dosis pediátrica. La otra riqueza es la fiebre manchada, ¿no es cierto? Y aquí básicamente tiene mucha relación, pero ya aquí es garrapata. ¿No es cierto? Aquí ya hay una garrapata y también está muy relacionado con lo que es el ciclo urbano, lo que es el ratus ratus y algunos animales como el canis en lo que es el ciclo rural. ¿No es cierto? Es básicamente para algunas actividades que se puedan realizar. Nuevamente, el periodo de incubación muy similar que el anterior, 1 a 2 semanas, y después de una semana la mayoría va a presentar ¿qué? Como aquí la garrapata me va a producir una lesión mucho mayor, voy a tener ya aquí una escara de inoculación. Aquí voy a encontrar ya una escara de inoculación, ¿no es cierto? Como ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Esta puede ser única o múltiple, mayormente es única, ¿no es cierto? No dolorosa inicialmente, pero miren nuevamente qué aparece. Los primeros 4 días voy a encontrar aquí de repente un rash, que puede ser máculo papular, solamente 1 a 5 milímetros, yo presiono y desaparece. Eso se llama dígito presión. Pero poco a poco comienzan a diseminarse y a comprometer ya las palmas y plantas de nuestro cuerpo, inclusive rostro y cuero cabelludo. Ya haciendo
Y después del quinto día, nuevamente, miren, comienza a haber un componente más petequial, más purpúrico. Aquí ya no palidece a la digitopresión, porque aquí ya está demostrando un compromiso vasculítico, que es mucho más evidente. Aquí ya, después de los 5 días, ya esa triada que hemos hablado se presenta en un 60 a 70%. Los primeros días, mayormente, ¿qué voy a tener? Fiebre y cefalea. El rash todavía no va a ser tan frecuente. Por eso es que dice que solamente la triada en la parte inicial es un 3%. Entonces, estas lesiones, como es una vasculitis, lógicamente puede llegar a una gangrena y necrosis y presentar estos pacientes este compromiso. Básicamente terminal, donde hay una necrosis muy marcada, comprometiendo definitivamente la vida del paciente. Van a haber otras manifestaciones, falla renal, desórdenes neurológicos como convulsiones, alteración del estado mental, ya le hemos explicado por qué. Va a haber hemorragias retinianas, también por la misma vasculitis o también algún compromiso de otros órganos. Y nuevamente, laboratorio, ¿qué hay? Puede haber leucocitosis o leucopenia, pero miren, también hay plaquetopenia. ¿Por qué? Por secuestro y destrucción en la microcirculación, aparte de otras alteraciones. Entonces, clínica, tengo que comenzar a darle la importancia del caso, porque las plaquetas bajas no todo es dengue. Sí, tengo que hidratar al paciente, tengo que garantizar su hidratación adecuada, pero tengo que ver de a dónde viene este paciente. Este paciente de repente está viniendo de una zona donde está reportándose riquecias, pues hidrato, garantizando la hidratación adecuada, pero tengo que plantear mis diagnósticos diferenciales. Tratamiento, igual, ¿no es cierto? Doxiciclina o cloranfenicol por 7 días. Ante la sospecha clínica, iniciar tratamiento. Y la otra es la lectospira. La lectospira también es una vasculitis. Nosotros, aquí eso sí quiero recalcar mucho, porque acá en Piura, nosotros tenemos sí ya muchos casos reportados que han sido catalogados inicialmente como dengue, y son lectospira. La lectospira también es una vasculitis que me afecta sobre todo el cuerpo, lógicamente, pero hay 3 grupos o 3 órganos que son más estudiados. El riñón, produciendo una lesión tubular o nefritis intersticial, y a veces si el examen de orina me sale patológico. ¿Y qué planteo? Infección urinaria. Va a haber un compromiso de pulmón. Este paciente parece dengue, pero me llega tosiendo, ¿no es cierto? Y yo solamente planteo ¿qué? ¿COVID o influenza? Y no se me ocurre lectospira. Lectospira también me da compromiso respiratorio. O me llega con manifestaciones del hígado. Este paciente me llega con ictericia. Y entonces yo solamente ¿qué planteo? Dengue grave, ¿no? Solamente planteo la posibilidad de hepatitis A, B u otras, ¿no? Entonces, el modo de transmisión básicamente puede ser directo o indirecto, ¿no es cierto? Pero la más frecuente es de manera indirecta, a través de ponerse en contacto con la orina de los animales infectados. Y esto lo hago de manera indirecta, sobre todo al tener contacto con el agua. Inicialmente, no condiciones de lluvias exageradas, ¿no es cierto? Van a estar limitadas a actividades de repente recreacionales en el agua, en el río, huaicos, ojo, y en el caso de lo que hemos pasado en el norte, que ese afloramiento de las aguas servidas. Acá ha llovido tanto que ha hecho que se colapsan los desagües, y esas aguas que estaban ocultas han comenzado a ponerse, a aflorar y ponerse en contacto mucha de la población con estas aguas servidas. Por eso es que ha comenzado a haber un aumento marcado de los casos de leptospira. También se ha visto la posibilidad de inhalación con los aerosoles de líquidos contaminados, que podría explicar también los cuadros en los cuales los pacientes, tú le dices, ¿has tenido contacto con aguas servidas? No. Y sin embargo, le sale su prueba positiva para leptospira. Nuevamente, la leptospira es una bacteria, es una espiroqueta, que una vez que ingresen en los animales, se va a depositar a nivel renal, y eso hace que comience a eliminar la orina, la espiroqueta por la orina del animal. Este se pone en contacto con el humano, o orina de repente en las aguas, y el humano, por algunas circunstancias, se pone en contacto con estas aguas contaminadas o el suelo contaminado con estas leptospiras,
y ingresa a través de, ¿qué? De la mucosa conjuntival, de la mucosa respiratoria o a través de la piel con algunas laceraciones que pueda haber. ¿Y qué puedo tener? 4 presentaciones importantes. Manifestaciones digestivas. Voy a tener diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, aquí yo tengo que ver de manera práctica. El paciente que me llega con diarreas, ¿no es cierto? Si es un cuadro viral, ¿qué va a tener? Diarreas líquidas. Y si ustedes recuerdan, ustedes han atendido muchos pacientes también, van a ver que estos cuadros, estos pacientes no llegan con tanto malestar. Pero ¿qué pasa si este paciente me viene con diarreas, pero me viene con mucho malestar, me viene con náuseas, con vómitos, dolor abdominal? Entonces ahí yo, ¿qué voy a decir? Dengue con signos de alarma, ¿no? De repente, en esas circunstancias, yo tengo que plantear la posibilidad de que pueda hacer una lectospira. Voy a tener también la presentación de un síndrome hemorrágico y voy a plantear también la presentación de un síndrome ictérico. En todos esos pacientes que me vienen sangrando, yo también voy a plantear la posibilidad de lectospira. Ese paciente que me viene ictérico, tengo que plantear la posibilidad de lectospira. Ese paciente que me viene con trastorno neurológico, también tengo que plantear la posibilidad de lectospira. Ese paciente que parece dengue, tiene todo dengue, doctor, pero viene tosiendo, tiene mucha tos, ¿no es cierto? Tengo que plantear lectospira. Ojo, de manera importante, miren, la forma, cómo se presenta inicialmente, inicio súbito, igualito que dengue, fiebre, cefalea, dolores musculares, anorexia, náuseas, vómitos, manifestaciones respiratorias. Por eso es que se confunde como influenza, se confunde como dengue, se confunde a veces como síndrome meningio. Y como hay mucho dolor abdominal, si compromete mucho los músculos abdominales, puede quirúrgicamente ser confundido. Tenemos 2 fases. Una fase septicémica, que es los primeros 7 días donde yo tengo que darle el antibiótico. Yo tengo 4 días para darle el tratamiento, porque ya posteriormente el paciente ya no hay lectospira en sangre, ya no es lectospirémica, sino hay un compromiso inmunológico. Y miren, lo que quiero que graben es, ¿cuándo yo voy a plantear que aquí la posibilidad es que sea lectospira? Es que haya mucho compromiso de músculo. Aquí no te dice que me duelen las articulaciones, aquí me duelen los músculos. Y básicamente va a haber pantorrillas, en caderas, en región lumbar, por eso es que me va a doler mucho la cadera, mucho la región lumbar, y yo digo, es un ITU, ¿no es cierto? Entonces yo voy a presionar y eso a mí me le debe llamar la atención. Mialgias. Lo otro, que voy a tener manifestaciones gastrointestinales, como anorexia, náuseas y vómitos. Cuidado con solamente hidratar. Si me viene un paciente con diarreas líquidas sin mucha sintomatología, hidrata, posiblemente sea un cuadro viral, más del 70% de las diarreas son virales. Pero si me viene con diarreas, pero con malestar, con mucho malestar, eso ya no es tan viral, ¿no es cierto? Tengo que plantear, sobre todo si viene de una zona donde estaba inundada, plantear la posibilidad del lectospira. Lo otro es manifestaciones oculares. Voy a también tener una hiperemia conjuntival sin secreción, parece zika, pero en zika no hay tanta sintomatología, ¿no es cierto? Aquí me llama la atención más, mucho malestar, que no es tan común en zika. Voy a tener manifestaciones pulmonares, voy a tener epistaxis, voy a tener tos seca con hemoptisis. Y si en mi cabeza solamente pienso que el paciente que tose es tuberculosis, voy a hacer un mal diagnóstico, porque es una vasculitis. Miren, epistaxis, voy a plantear solamente que dengue con signos de alarma. Manifestaciones neurológicas, van a tener cefalea intensa. Entonces ya estamos viendo aquí 2 enfermedades importantes en las cuales la cefalea es más marcada que en dengue: leptospira y rickettsias. Manifestaciones urinarias, van a haber alteración en el sedimento urinario que a veces hace que se confunda como una infección urinaria, pero para nuestra suerte, cuando yo prescribo para infección urinaria, los medicamentos que se prescriben para infección urinaria también cogen leptospira. Entonces, ¿cuántas infecciones urinarias en este contexto que estamos teniendo en realidad son leptospira? Después de la primera fase, que es la fase leptospirémica, la mayoría se recupera. Hay un pequeño porcentaje que va a hacer problemas en la segunda fase, pero ahí ya el problema no es la leptospira, sino la respuesta exagerada inmunológica, tal como el COVID. Y ahí el paciente va a reaparecer la fiebre, voy a tener manifestaciones neurológicas, respiratorias, cardíacas,
renales, y hay algo que a ustedes sí les debe llamar la atención. Cuidado, las uveitis. Es una vasculitis. Entonces, hay una uveitis. ¿Qué te va a decir el paciente? El ojo tú lo ves enrojecido, pero te va a decir, tengo hipersensibilidad a la luz. Doctor, veo borrosito o veo como moscas volando. ¿Yo qué tengo que pensar? A ver, ¿tú cómo has estado? ¿Has tenido fiebre, malestar? Sí, doctor, hace una semana, pero ya me había pasado. La otra, que es la forma que se presenta en un 5 a 10%, es la forma ictérica, que es la enfermedad de Weill. Aquí va a ver el paciente con todo el malestar del inicio, pero me va a venir amarillo, ictérico. Ojo, que aquí hay algo que a mí me debe llamar la atención. Y aquí viene mayormente como un síndrome colestásico. Es decir, las transaminasas van a estar levemente aumentadas, pero lo que va a estar volando es la fosfatasa alcalina y lo que es la GGT, la gamma-glutamil-transpeptidasa. En cambio, cuando hay un compromiso de parénquima hepático, cuando es una hepatitis A, ¿no es cierto? Lo que va a estar volando, ¿cuáles son? Las transaminasas. Y ligeramente la GGT o la fosfatasa alcalina ligeramente elevada. Pero aquí es al revés. Entonces, ictericia como presentación de síndrome colestásico, por favor, pensar en lectospira. Va a haber un compromiso renal, pero el paciente mayormente va a estar orinando, porque el compromiso renal mayormente es poliúrico. Va a haber una alteración hepática, también le hemos dicho, fenómenos hemorrágicos, alteraciones pulmonares que también uno tiene que también tratar. Y aquí sí quiero puntualizar algo, ¿sí? Porque hemos tenido pacientes con síndrome pulmonar que parecía dengue, ¿no es cierto? Y a veces por las tomografías uno quiere poner un diagnóstico. Ah, no, parece COVID, ¿no es cierto? Miren, el leptospirosis pulmonar puede presentarse como pequeños nódulos difusos en un 57%, pero ojo, también se presenta en un 27% como patrón de vidrio esmerilado. Entonces, la patrón de vidrio esmerilado no es exclusivo de COVID-19, por favor. Puede ser leptospira. Y estoy pensando que con una tomografía solamente es COVID. Y lo que está circulando mi zona es leptospira. También puede haber áreas de consolidación, 16%, y yo lo catalogo como neumonía. Pero si yo tengo muchas neumonías en una zona donde se ha salido el río, donde ha habido charcos, ya pienso que eso no es estreptococo. Eso puede ser una leptospirosis pulmonar. Entonces, en mi cabeza, yo voy a dar mi diagnóstico presuntivo a aquel paciente que parece dengue, ¿no es cierto?, pero que tiene mucho dolor muscular, que tiene conjuntivitis, ¿no es cierto?, sin secreción, pero que está expuesto a aguas contaminadas. En este caso, anegos, pozos, charcos, ríos, desagües, se ha salido el río, está en las aguas empozadas, o en aquellas personas que trabajan con estas aguas. Por ejemplo, agricultores, ganaderos, recolectores de basura, limpiadores de sequías. Tengo que pensar en esta enfermedad. Lo sospecho cuando yo pido un ELISA y me sale con diluciones bajo, ¿no es cierto? 1,0200, pero posteriormente lo que yo voy a hacer es básicamente tratar de confirmarlo. ¿Mediante qué? Microaglutinación en test de microaglutinación. Entonces, primero lo sospecho, luego lo hago probable de repente con una ELISA con diluciones bajas y luego lo confirmo con MAC. ¿Cuál es el problema? Y la sensibilidad de estos análisis es baja la primera semana. Es decir, puedo tener un paciente con leptospira cantado clínicamente y cuando le hago su prueba me sale negativo. Eso no me descarta porque la sensibilidad es baja la primera semana. Por eso es que yo tengo que hacer un pareado. Pero hemos dicho que para la fase leptospirémica yo necesito iniciar tratamiento en los primeros 4 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ante la sospecha, inicia tratamiento. Ojo, hemograma, trombocitopenia también, 50%. Aunque esta no es baja, también tengo trombocitopenia. Pero a diferencia de lo que es el dengue, aquí en lugar de haber leucopenia, hay leucocitosis. Pero también me da plaquetas bajas. El examen de orina me sale alterado. Voy a tener inicialmente una creatinina normal,
pero posteriormente esta creatinina puede aumentar y yo a la hora que le saco un CPK-MB, ¿no es cierto? O perdón, SPK-MM en este caso, o un CPK total, primero voy a encontrar que un aumento de sus valores porque hay un compromiso muscular. También van a haber alteraciones generales como TTP prolongado, el ALT, fosfatasa cálida aumentada, ya le hemos dicho porque tiene un patrón mayormente colestático. Entonces ya hemos dicho, ¿no es cierto? Los métodos es básicamente, idealmente, en la fase lectospirémica, un PCR en tiempo real, pero no lo tenemos disponible. Lo que tenemos disponible es el IgM, ¿no es cierto? El ELISA IgM para el lectospira y confirmatorio el MAT. Pero, ojo, la sensibilidad es baja la primera semana, por eso es que yo para poder diagnosticar o descartar tendría que tener una segunda muestra. En el campo, en la práctica, la gente a veces en segunda muestra no permite. Tratamiento, gracias a Dios, amoxicilina, simple, no tiene que ser amoxicilina con ácido clavulánico, doxiciclina también, 100 cada 12 horas por 7 días, eritromicina también se puede dar, y en el caso de que ya tuviera síntomas, porque también la leptospira también tiene signos de alarma, uno de ellos es, por ejemplo, alteraciones en el patrón respiratorio, dolor abdominal, epistaxis, como hemos dicho, ese paciente tendría que idealmente hospitalizarse. Y ahí yo voy a hacer uso de los métodos ya mayormente de, por ejemplo, ceftriaxona endovenosa, ciprofloxacina endovenoso, penicilina G sódica también lo puedo utilizar porque hasta el momento ha demostrado que todavía funciona. Y en el caso de las gestantes, pues recordar de que la ceftriaxona no está contraindicada, que las penicilinas son ideales en las gestantes, no hay contraindicación y es muy importante tener. Y para culminar, rápidamente recordar dengue. Cuando yo tengo un cuadro de dengue, yo tengo que pensar cómo lo diagnostico. Zona endémica más fiebre de 2 a 7 días, a los cuales yo le agrego 2 signos de los que voy a manifestar. Exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, dolor lumbar y leucopenia. Pero ustedes ya ven, esta sintomatología también lo presentan otras enfermedades. Entonces mi diagnóstico diferencial es amplio. Aquel paciente que me viene con estas zona endémica, fiebre de 2 a 7 días y 2 de los que he manifestado, tengo que plantear la posibilidad de dengue probable y tengo que hidratarlo de manera adecuada. Eso sí lo que tengo que tener muy claro. Y en los niños, aquel niño que yo me viene con fiebre y este paciente no le encuentro foco, le voy a pedir de repente su examen de orina porque es bastante frecuente la infección urinaria en la población pediátrica, ¿no es cierto? Pero también en mi cabeza tengo que plantear, puede ser un niño. Si es menos de 5 días, le voy a pedir un PCR en tiempo real o un NS1, ¿sí? Ojo, NS1 no prueba rápida, porque la prueba rápida tiene una sensibilidad de 52%. Tendría que pedir mediante el método de ELISA, idealmente el NS1, de manera ideal, ¿no es cierto? Este paciente lo catalogo como dengue sin signos de alarma. Pero hay un grupo pequeño de pacientes que van a evolucionar a la fase crítica, donde hay una extravasación. Ya yo lo voy a catalogar aquellos que tengan estos signos, dolor abdominal intenso y sostenido, ojo, no es cólico. No es cólico, y eso sí tengo que tenerlo en consideración. Este dolor abdominal no es cólico, es sostenido y básicamente se va presentando como al tercer día, cuarto día, que coincide muchas de las veces cuando cae la fiebre, pero van a tener patologías que tengo fiebre y dolor de barriga. Eso no sería un dengue con signos de alarma. De todas maneras, yo lo tendría que examinar de manera cercana, pero mayormente lo típico es un dolor que se presenta como signo de alarma en dengue al tercer o cuarto día y que mayormente coincide con la caída de la fiebre. Ojo, que puede haber también con fiebre, pero se presenta como al tercer y cuarto día. Eso a mí me debe llamar la atención y que sea sostenido, no es cólico. Los vómitos persistentes, que no me permiten hidratarlo por vía oral, vomitan 3 en 4 horas, 5 en 6 horas. Eso a mí me indica no. Ese es un vómito persistente, es un signo de alarma. Acumulación clínica de fluidos. Voy a tener que líquido libre en cavidad abdominal, voy a tener una ecografía donde me dice colecistitis alitiásica, voy a tener una radiografía donde me dice derrame pleural bilateral, ¿no es cierto? Voy a tener sangrado activo de mucosas, ese sangradito por la nariz, por las encías o por la vía vaginal me debe llamar la atención, es un signo de alarma. Ese paciente que está muy dormidito o está muy irritable, ese es un signo de alarma. Esa hepatomegalia más de 2 centímetros y sobre todo esto, el aumento del hematocrito.
¿no? Que a veces coincide con la disminución de las plaquetas, pero el aumento del hematocrito. Ayer justo me llegaba a un consultorio un joven de 17 años, ¿no? Que me llega con toda la sintomatología, no tiene dolor abdominal, no tiene sangrado, ¿no? No tiene náuseas y vómitos. Pero justo ese día caí en la fiebre, me viene con un hemogramita que me lo traen de manera particular. ¿Saben cuánto tenía hemoglobina? 17.1. Leucopenia. No le habían sacado prueba para dengue, pero tiene un 17.1. En nuestra zona, ¿qué corresponde? Hemoconcentración. Cuando yo le pregunto, ¿cómo estás orinando, doctor? Estoy orinando bien oscuro. Eso puede ser hematuria o puede ser que esté hemoconcentrado. Ese paciente tiene que hospitalizarse. Se ha coordinado y el paciente se ha hospitalizado. Entonces, estos pacientes que tienen alguna de estas características, dengue con signos de alarma y tiene que hospitalizarse. Y aquellos pacientes que tengan shock o que tengan dificultad para respirar o que tengan un sangrado grave, ¿qué significa el sangrado grave? Aquel sangrado que ya me descompensa de manera hemodinámica. O ese sangrado que de repente ya es un sangrado a nivel cerebral. Ese no es un signo de alarma. O yo estoy vomitando sangre. Eso ya no es un signo de alarma. Ese es un sangrado grave. O estoy haciendo rectorragia. Eso ya no es un signo de alarma. Ese es un dengue grave. O compromiso de órganos blancos. Paciente convulsionando, con miocarditis o transaminasas más de 1000. Eso ya es un dengue grave. ¿Por qué? Porque es importante. El dengue sin signo de alarma, manejo ambulatorio. Primer nivel de atención. Signo de alarma, Ubiclin o los 1-4. Pero dengue grave, hospital. No puede ir un paciente con dengue grave ni a un Ubiclin ni a 1-4. Por eso es muy importante que yo defina. Si ese paciente está vomitando sangre, dengue grave, probable. Lo comienzo a hidratar como le voy a manifestar, ¿no es cierto? Y lo refiero a hospital, no a Ubiclin, no a 1-4, por favor. Definir rápidamente el curso de la enfermedad. Hemos dicho, tiene 3 fases: febril, crítica y de recuperación. La fase febril mayormente me dura 3-4 días, pero puede durar hasta 7 días. 2 a 7 días voy a tener que esperar que tenga este paciente fiebre. Si tiene más días de fiebre, o no es dengue, o es un dengue con alguna coinfección. Puede tener una infección agregada urinaria, puede tener una leptospira agregada, puede tener una neumonía agregada. Es decir, esa fiebre más de 7 días a mí me debe llamar la atención. No debo seguir pensando solo en dengue. Puede ser dengue, tiene un resultado de dengue. No, pero aquí hay algo más. Aquí posiblemente hay otra alteración o alguna otra infección. Recordar que el inicio de la fiebre en el dengue es súbito y es una fiebre continua. Y quiero recalcar algo. Para evitar el uso de metamizol de manera exagerada, lo que tengo que entender que cuando yo doy paracetamol, yo tengo que juntarlo, es paracetamol más medios físicos, pero continuos. Es decir, poner esos pañitos en la frente, en las axilas, en el pechito, pero por lo menos 1 hora. Si yo solamente lo voy a bañar, el contacto del agua con mi cuerpo, que dura 7, 10 minutos, 15 minutos, va a ser momentáneo y no permite la pérdida del calor por conducción. Entonces, tiene que haber pérdida por conducción y eso lo favorezco mediante ¿qué? El medio físico continuo. Si es que yo le he dado paracetamol, está con medios físicos continuos y no baja, está con 39, recién puedo hacer uso del metamizol, pero evitar intramuscular y colocarlo en Volutrol por lo menos en 30 minutos para evitar la hipotensión que puede estar asociado con la infusión. No ponerlo en bolo, por favor, es muy importante. La fase febril, el paciente, aparte de darle las indicaciones, ¿no es cierto? No me debo olvidar que el paciente es virémico. El paciente tiene que utilizar repelente o dormir con mosquitero. Es importante tener en consideración. Y también que en la fase febril las plaquetas están normales. No voy a encontrar plaquetopenia. La mayoría se recupera, pero un pequeño porcentaje entra a la fase crítica donde va a haber extravasación y donde aparecen los signos de alarma que ya hemos explicado. Y aquí voy a encontrar que el hematocrito se concentra. Por eso es que les dije que a este joven se le mandó a hospitalizar porque en nuestra zona nadie tiene 17.1. Eso habla de una hemoconcentración. Clínicamente el paciente con una coluria en su examen de orina. Eso indica hemoconcentración. Está aquí, en la fase crítica. Y aunque su presión estaba bien,
tienes que manejar esos signos de alarma. Aquí las plaquetas ya caen. El paciente tenía 62.000 plaquetas, ¿no? Las plaquetas caen y normalmente la fiebre cae en la mayoría de las personas, pero pueden tener personas fiebre y signos de alarma al mismo momento. ¿Cuánto tiempo dura esto? Dura 24 a 48 horas. No puedo yo hidratar al paciente y mandarlo a su casa el mismo día. Por favor, cuando ustedes hidratan al paciente, el paciente se va a mejorar de manera espectacular. A las 2 horas el paciente dice, doctor, ya me siento mejor. Pero si ustedes no entienden que este proceso dura 48 horas, van a cometer el error de mandarlo a su casa y ese paciente se complica. Por más de que mejore, este paciente tiene que estar hospitalizado 2 días. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero aproximadamente en promedio 2 días. Y con eso me aseguro que sale de la fase crítica. Después de que sale de la fase crítica, el paciente ya las plaquetas mejoran, el hematocrito cae a valor normal. ¿Por qué? Porque todo el líquido que se había salido comienza a volver al intravascular y eso produce una dilución, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me va a mandar, ¿qué es? Mejoría clínica. Si el paciente puede tener 3 días sin fiebre, sin paracetamol, fiebre sin paracetamol, pero no mejora clínicamente, ese paciente está sangrando. No le doy de alta. Para que yo diga que está en fase de recuperación, tiene que tener mejoría clínica. Recordar la presión, la fórmula de la presión arterial media, sistólica menos diastólica, y eso lo divide entre 3, y a ese resultado le sumo la diastólica. Y eso en un adulto debe estar entre 70 y 95, y en la población pediátrica, según esta tablita. Recordarle los planes de tratamiento. Tenemos plan A para el dengue sin signo de alarma, ¿no es cierto? Fiebre no es signo de alarma. Dolor lumbar no es signo de alarma, por si acaso, ¿no es cierto? Esos signos solamente me sirven para hacer el diagnóstico presuntivo o sospechoso en este caso. Plan B1 son aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, pero que tienen una condición de riesgo que hace que se me puedan complicar. Entonces yo necesito mirarlos de cerca, hospitalizarlos para mirar. Plan B2 son aquellos que ya entraron en la fase crítica, que tienen los signos del alarma que ya hemos hablado, y el plan C básicamente está reservado para aquellos dengue graves, pero por shock. Por shock. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Quiénes van a estar en el plan A? Aquellos que toleran la vía oral, los que presentan una adecuada diuresis, los que no presentan signos de alarma, es decir, no tienen dolor abdominal, no están sangrando, no están vomitando, no están muy dormidos, no están muy irritables, no tienen ninguna condición asociada, es decir, no son diabéticos descompensados, no son hipertensos descompensados, ¿no es cierto? No viven solos, no viven lejos. Y estos deberían hacer un seguimiento en el primer nivel de atención. Que toleren bien la vía oral, para eso en un adulto, básicamente asegurar 3 litros a 4 litros al día de líquido, que puede ser sopitas, agua de coco, lo que ustedes creen, no solo es agua sola no sirve, sino todo lo que sean líquidos importantes. Y en la causa de los pacientes pediátricos, utilizar la fórmula de Cole-Dixígar. Ejemplo, los primeros 10 kilos lo voy a multiplicar por 4, los segundos 10 kilos por 2 y los últimos kilos por 1. Ejemplo, si me llega un niñito de 25 kilos, es decir, los primeros 10 kilos lo voy a multiplicar por 4, ahí van 40. Los segundos 10 kilos, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por 2, ahí van ya 60. Y como pesaba 25, me quedan 5. 5 por 1, 5. Entonces, ese paciente yo le tengo que dar 40 más 20 más 5, 65 mililitros por hora de líquido. Y a eso le puedo agregar 5% más. Eso a mí me cataloga como una hidratación intensa y eso se ha visto que mejora el pronóstico del paciente. Entonces, eso es lo que le tengo que explicar al papá. Es decir, si toma 65 mililitros más 5, por ejemplo, 70, si en 6 horas le tengo que tomar 420, es decir, medio litro. Medio litro de líquido. Si no toma, está tomando poco líquido y este paciente se me puede complicar. Tengo que mirar la diuresis. La diuresis, básicamente la tengo que asegurar entre 0,5 y 1 mililitro por kilo por hora. Eso me indica que el paciente está orinando de manera adecuada. Ejemplo, el joven que le dije el día de ayer definitivamente no tenía esa diuresis. Recomendaciones de plan A: reposo, uso de mosquiteros, ya hemos dicho, sobre todo en la etapa febril, pero el paciente que ya está con signos de alarma, ¿no es cierto?
El hecho de ponerle mosquitero solamente ya no tendría ninguna justificación porque mosquitero es básicamente para evitar que este paciente lo vaya a picar y el zancudo se infecte y luego me vaya a complicar con otro paciente, ¿no es cierto? Control físico del vector en casa sí, porque el vector es intradomiciliario. Entonces, si yo estoy infectado, o en mi casa está en mi criadero o en mi zona de trabajo. Dieta normal, más líquidos abundantes, ya hemos dicho cuál, y la hidratación oral intensa, ya hemos dicho la forma. Podemos utilizar paracetamol, ya lo hemos explicado, metamizol, ya lo hemos explicado. Evitar AINES, corticoides, antibióticos para el dengue, pero si yo tengo una coinfección, lo hidrato como dengue y lo trato también con antibióticos de acuerdo a la infección agregada que pueda tener. El alta, no fiebre sin antipirético 2 días. Ojo, no vale si es que yo le estoy dando paracetamol para contarlo como afebril. Tiene que tener el paciente sin antipirético 2 días afebril. Con eso me aseguro que está fuera de la fase crítica. Bienestar general, con eso me aseguro que está en la fase de recuperación. Y en el caso que pueda tener disponibilidad de un hemograma, puedes utilizarlo como un criterio de alta, pero no es indispensable. El diagnóstico básicamente y el manejo es clínico. Dengue sin signos de alarma en grupo de riesgo, plan B1, son aquellos que no tienen signos de alarma, pero están en grupo de riesgo, doctor. ¿Y quiénes son? Riesgo social, por ejemplo, viven solos, muy lejos, están en abandono social o en extrema pobreza, son mayores de 65 años, menos de un año, tienen algunas comorbilidades y sobre todo estas comorbilidades están descompensadas como obesidad mórbida, hipertensos, diabéticos o gestantes. Entonces, en el mundo ideal se debería hospitalizar a toda esta población, aunque no tenga signos de alarma. Si yo planteo dengue, tendría que hospitalizarla. Pero vemos de manera práctica que no tenemos disponibilidad de tanta cantidad de camas. Entonces yo tengo que priorizar. ¿Y a quién sí o sí lo tengo que hospitalizar? Embarazadas, aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, aquellos pacientes que tengan coagulopatías y aquellos pacientes que su comorbilidad esté descompensada. ¿Qué significa? Que diabético no puedo darle de alta si esté con 200 de glucosa. Hipertenso no puedo de alta si me viene con 160 sobre 100. Igual te tienes que hospitalizar porque yo tengo que compensar su condición secundaria. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a hidratar por vía oral. Lo voy a hidratar por vía oral. Y si no me está tomando la cantidad de líquido que corresponde, yo recién ahí le pongo un suerito. ¿Y qué goteo? 2 a 3 mililitros por kilo por hora de cloruro de sodio al medio. Pero si tolera la vía oral, no tengo por qué ponerle suero. Solamente lo que estoy haciendo es como un plan A, pero lo estoy haciendo en mi centro de salud. Te estoy vigilando que realmente me estés tomando porque no quiero que te me... Dengue con signos de alarma, básicamente ya hemos dicho los dengues con signos de alarma, pero hay 3 que el estudio DENCO te dijo que predecían mejor la posibilidad de que el paciente se me complique. ¿Y ahí qué tengo? Que tengo el dolor abdominal intenso y sostenido, tiene un OR de 5.84. ¿Qué significa? Que ese paciente, si yo no lo hidrato de manera adecuada, tiene 5.84 veces que al día siguiente o en menos de 24 horas me venga ya, no con dolor abdominal, sino me venga chocado. Ese paciente que llegó con sangradito por la nariz o por las encías, si yo no lo hidrato de manera adecuada o me apresuré y le di de alta el mismo día, tiene 3 veces más posibilidad que en menos de 24 horas ya no me venga con sangradito por la nariz, sino con hemorragia importante o chocado. Ese paciente que me llegó somnoliento, irritable, tiene 6.49 veces más posibilidad de que en menos de 24 horas me venga chocado, ya no me viene somnoliento. Por favor, eso sí lo tienen que tener en cuidado. Entonces, todo paciente con signo de alarma se hospitaliza sí o sí, y lo otro, no me apresuro a darle de alta. Tiene que estar 48 horas, que es el promedio de hospitalización, para asegurarme que el paciente no se me complique. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Comenzar a hidratar. ¿Y cómo lo voy a hidratar? Ese paciente que me llega con dolor abdominal, lo que voy a hacer es hidratarlo con 10 mililitros por kilo en 1 hora. No es a chorro. No son 400 cc a chorro y luego 60 gotas por minuto como normalmente nosotros hidratamos. Es 10 mililitros por kilo en 1 hora. Si pesaba 50 kilos, 50 por 10 son 500. Eso se lo paso en 1 hora y después de 1 hora yo voy a evaluar. Si es que el paciente no mejora, puedo repetir otra vez 10 mililitros por kilo en 1 hora y volver a reevaluar. Si en algún paciente mejora, ya el goteo le disminuye y le disminuyo a 5 a 7 mililitros por kilo por hora.
Y ese goteo lo mantengo durante 2 a 4 horas. Si comienza a seguir mejorando el paciente, tiene buena diuresis, ya hemos explicado la diuresis, tiene una buena presión arterial y la sintomatología que lo llevó, por ejemplo, el dolor abdominal, sigue mejorando, le voy a bajar a 3 a 5 mililitros por kilo por hora. Y ese goteo lo mantengo durante 2 horas a 4 horas, luego del cual lo voy a volver a monitorizar. Si sigue mejorando, ya lo dejo con dosis de mantenimiento. No le saco la vía, sobre todo si está en las primeras 48 horas. Lo dejo con dosis de mantenimiento. Y las dosis de mantenimiento eran las mismas que nosotros dijimos en el plan B1, que era que 2 a 3 o 2 a 4 mililitros por kilo por hora. En el caso de que me llegue un adulto mayor con signos de alarma, un adulto mayor, más de 65 kilos, o perdón, 65 años, o de repente es un cardiópata, y si yo le pongo la cantidad abundante de líquido, ese paciente se me puede congestionar. Entonces, para ellos, creo que va a haber otra charla, vamos a hablar en otra charla sobre dengue con poblaciones especiales, vamos a hablar un poco más amplio sobre esto, pero ahí a este paciente adulto mayor o que es cardiópata, yo no le puedo poner mucho líquido, ¿no? En este paciente, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo es hidratarlo ya no con 10, sino 5 mililitros por kilo en una hora. Entonces, en lugar de pasarle, si pesa 50 kilos, pasarle 500, ¿cuánto le voy a pasar? 250, porque es 5 mililitros por kilo. Si pesa 50, son 250 mililitros de cloruro de sodio en una hora. Si mejora, le bajo a 4 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas. Si sigue mejorando, 3. Y si sigue mejorando, lo dejo de goteo de mantenimiento 2 mililitros. Si en el momento comienza otra vez con sus síntomas, vuelvo a comenzar la hidratación desde el inicio. Y para terminar, dengue grave. En el dengue grave, nosotros vamos a hidratar al paciente de la manera que yo le digo, para el paciente con dengue grave por shock, porque puedo tener un dengue grave sin shock. Aquí sí ya la hidratación es individualizada, porque este paciente de repente ya tiene una disfunción de varios órganos, definitivamente tiene que tener disfunción de órganos. Y ahí la hidratación, si yo la sobrecargo, más bien lo voy a complicar. Ahí sí ya es individualizada, es con cada paciente. Pero vamos a hidratar al paciente que me llegue chocado. Yo tengo que sacarlo del shock. Pero lo primero que tengo que ver es aquel paciente, un ratito por favor. Entonces, lo primero que tengo que definir es, ¿a qué llamo shock? Lógicamente también es inviabilizado, pero a mí me tiene que llamar la atención aquel paciente que me llegue con una presión arterial sistólica menos de 90. O según la tablita que ya le he manifestado antes, para la población pediátrica. El otro, por favor, bien clarito. Cuando un paciente se está chocando, la presión diastólica tiende a subir y la sistólica tiende a bajar, y eso hace un estrechamiento de la presión. Entonces, ese paciente va a tener depresión diferencial 20 o menos de 20, es decir, 80-60 es un paciente chocado, 90-70 es un paciente chocado. Y cuando ustedes lo ven en sus presiones anteriores, posiblemente tenga presiones que ese paciente entró con 120-60 y ahorita tiene 90-70. Yo le saco la PAN y la PAN está más de 70. Y digo, no, pero la PAN está bien. No, pero se te está haciendo un estrechamiento de la diferencial. Y eso indica que se te está chocando y en tu cara. Y el paciente conversa contigo. Entonces, presión diferencial de 20 menos de 20, choco. Hay síntomas clínicos, llenado capilar lento, paciente diaforético, sudoroso, que está ansioso, confuso, y eso me está diciendo que hay una hipoperfusión cerebral. O aquel paciente que te dice, ¿sabes qué? Siento mis manos frías y mis pies helados, doctor. Eso que te está diciendo, vasoconstricción periférica y está mandando toda esa sangre a la parte central. Tú le tomas la presión, está en 90-60. Doctor, pero su presión está en 90-60, su PAN está en 70 y usted me dijo que estaba normal. Sí, pero tienes esto. A ver, vigila cuánto orinado. Orinado poco. Vigila cuánto entró. Entró con 120-60 y ahorita está con 90-60. Aunque su PAN está bien, la evolución de la presión te está indicando que se está chocando. Y como hay vasoconstricción periférica, tú le pones el saturador. ¿Y qué hace? El saturador 93. ¿Y tú qué piensas? COVID. No. Está hipotenso, está chocado y por eso es que no marcas tu saturador. ¿Qué tengo que hacer con estos pacientes que me han chocado? Sácalos del shock. ¿Y cómo lo voy a sacar del shock? Lo que voy a sacarlo del shock es básicamente con 20 mililitros por kilo a chorro. Si me llegó el paciente chocado,
Por ejemplo, joven de 20 años con 50 kilos. 50 kilos por 20, 1000. O sea, 1 litro se lo voy a pasar a CHOR. Aquí ya no es en 1 hora. Aquí es dengue grave por CHOR. CHOR. Entonces le tengo que hablar, abrir la llave y pasarlo al... Con el primer bolo no me salió, le repito un segundo bolo. Si con el segundo bolo no me salió, tercer bolo. Si no me sale con el tercero, eso ya es manejo ya definitivamente con poligelina, luego le paso vasoactivo, ya es un manejo de UCI, ¿no es cierto? Este paciente lo comienzo a hidratar en mi centro de salud mientras hago las coordinaciones, pero tengo que sacarlo del shock, tengo que iniciar la hidratación en mi centro de salud. Si el paciente con los bolos que he dado mejora, lo paso a plan B2, es decir, 10 mililitros por kilo en 1 hora, ¿no es cierto? Si mejora, lo paso a 5 a 7, pero lo que no debo hacer es sacarlo del choque y dejar las 60 gotas, como hemos visto en las historias clínicas. Por favor, eso sí es muy importante. Si el paciente, si es una gestante, por ejemplo, yo la voy a individualizar, pero lo que se propone, cada paciente es individualizado, pero lo que se propone es que en lugar de una gestante tampoco le puedo poner mucho líquido. Entonces, ¿qué debo hacer? Le puedo pasar 10 mililitros por kilo, ya no 20, ¿no es cierto? Gestante con shock, le paso 10 mililitros por kilo y se lo paso en media hora. La tengo que sacar del shock. Y luego lo saco a plan B2, pero lógicamente evitando sobrehidratarlo. Y si es en el caso de un adulto mayor que me llegue chocado, yo no le puedo pasar 20. Aquí lo que voy a hacer es ponerle bolos de 250. Bolitos de 250 mililitros y luego, si lo saco del shock, lo paso a plan B2 del adulto mayor, que sería 5 mililitros por kilo en 1 hora, luego pasarlo a 4, luego a 3 y luego a 2. Y es básicamente lo que les estaba manifestando. Y para terminar, esta última diapositiva es, finalmente, el dengue puede estar asociado a infecciones, definitivamente. No hay dengue solo. Puede haber, pero hemos tenido dengue con leptospira, dengue con infección urinaria, dengue con varias, con neumonías. Entonces, esto es frecuente, ¿no? Pero ¿cuándo la vamos a sospechar? Cuando tenga fiebre más de 7 días, cuando también esté agregado un trastorno del sensorio, ¿no es cierto? Ahí, trastorno del sensorio, también puede ser por dengue, pero ¿qué hemos visto? Leptospira me puede dar también, ¿no? Rickexes también me puede dar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tengo que sospechar. Esplenomegalia, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero tiene el vaso grande. Hemos dicho que en dengue no es tan típico el vaso grande, excepto en niños, ¿no es cierto? Pero no, esto puede hacer otra cosa aquí. O alteración respiratoria o incuria renal. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Es un gusto para nosotros haberlo recibido y compartir estos minutos. No sé si mi audio está activo. Sí, está. Muchas gracias. Agradecer al doctor César Guerrero por la brillante exposición y estaríamos en la atención de recibir algunas preguntas, sea por el chat o si pudieran levantar la mano los participantes. Ha sido una exposición completa y vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente con el doctor Guerrero en la próxima semana. El programa que tenemos para seguir tocando el tema de dengue nos invita a todos los participantes, que en este momento tenemos una audiencia de 860 compañeros de trabajo desde Oxapampa, desde la red norte Cusco, Huamanga, Reque, Sullana, el Centro de Salud Portada, Delicias del Valle, de la Direza Ayacucho, Junín, desde Lima Centro, la Diris Lima Este, desde Huarmaca, en Huacabamba, Piura, desde Tatembe, Marañón y otros lugares del país. Los invitamos a, tenemos otra sesión el día viernes 5, en donde vamos a tocar el tema del abordaje para la vigilancia epidemiológica del dengue y vamos a tener la participación del doctor Edgardo Nepo, Luis Antonio Rodríguez, Marlene Flores y Miriam Palomino,
con la situación de la resistencia a insecticidas usados para el control de la Aedes aegypti. O sea, va a ser una sesión este viernes sobre vigilancia y control vectorial y cómo abordar este tema. El día miércoles 10 de mayo los invitamos porque vamos a tener una sesión sobre aspectos clave en la agenda inmediata y futura en el dengue, y vamos a tener la exposición de Sonia Loarte y el doctor Neftalí Santillán sobre la importancia del trabajo intersectorial y participación social para la prevención y control del dengue, y también la participación del doctor José Bernable en cuanto a las perspectivas a futuro, vacunas contra el dengue y control biológico de vectores adultos. Y el día viernes 12 de mayo vamos a tener el gusto de tener con nosotros el manejo del dengue en paciente pediátrico y el manejo del dengue en gestantes con el doctor Jorge López Sandoval, y el manejo del dengue en el paciente diabético con el doctor César Augusto Guerrero Ramírez, y el manejo del dengue en el paciente con hipertensión con el doctor Aldo Javier Luchetti. Les agradecemos muchísimo, y si es que hubiera alguna pregunta, el doctor Ramírez, el doctor Guerrero está con nosotros. Queremos saludarlo al doctor Guerrero desde la escuela porque es especialmente grato recordar en el año 2019 la oportunidad que tuvimos de contar con su presencia en un curso que formó el primer grupo de tutores de la Escuela Nacional de Salud Pública en el año 19, y por supuesto el doctor César Guerrero terminó ese programa de formación de tutores, y él es un tutor de la Escuela Nacional de Salud Pública, en lo cual nos sentimos muy honrados de contar con su participación completamente desinteresada, abierta, franca y muy técnica, como lo ha demostrado el día de hoy. Tenemos un comentario en donde solicitan una ampliación muy breve acerca de la correlación del laboratorio y las etapas de dengue. No sé si tendría unos minutos, por favor, doctor Guerrero, para poder dar respuesta a este interés. Sí, en cuanto a qué análisis solicitarlos, ¿eso entiendo? Así es. Sí, a ver, de manera como norma te dice de que durante los primeros 5 días yo tendría que, para poder diagnosticar dengue, tendría que pedirle PCR en tiempo real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de identificar es el virus, porque estoy en etapa virémica. Y lo otro es el NS1. El NS1 también lo tengo que solicitar en los primeros 5 días. Pero tener en consideración que para poder sacar el NS1 tengo 2 tipos de pruebas de manera global. Las pruebas inmunocromatográficas, que son las pruebas rápidas, pero que lamentablemente estas pruebas pueden tener una baja sensibilidad del 52%, aproximadamente a 54%. En cambio, cuando yo quiero detectar el IgM, el NS1 para dengue, yo puedo también utilizar la técnica de ELISA, y esa técnica te mejora la sensibilidad hasta en un 97%, eso es mucho más seguro. Esta prueba de NS1 mediante la prueba de ELISA la hace el Laboratorio Referencial de Salud. Les digo porque normalmente lo que se está haciendo es sacar las pruebitas en laboratorios que están de repente al costado de los hospitales o los centros de salud, y estas pruebas no son tan confiables y pueden inducir a que el médico de repente le dé de alta porque la prueba salió negativa. Hay que tener mucho cuidado. Después de los 5 días, yo voy a pedir el IgM o IgG para lo que es dengue. Ojo, que cuando yo tengo circulando el serotipo 2, hay alguna literatura que te dice que la sensibilidad del NS1 es menor. Entonces puedo tener dengue y me sale negativa la prueba. Y también la sensibilidad del NS1 es menor cuando yo tengo dengue por segunda vez. ¿Por qué? Porque tengo poca viremia, entre comillas, ¿no es cierto? Más lo que me hace daño es la respuesta inflamatoria.
Entonces hay que tener mucho cuidado e interpretar. Clínica manda, y eso es lo que uno quiere recalcar en esta exposición. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta acerca de que nos dicen, bueno, en realidad es un comentario muy importante que nos dice una colega, una compañera de trabajo que esta persona trabaja en una microred del distrito de Huari, en Ancash, y el año pasado tuvieron 2 casos de leptospirosis. Lo dice como comentario al importante momento que usted nos ha dado para el diagnóstico diferencial, ¿no? Y lo menciona como de gran importancia. Y una pregunta es, ¿qué prueba de laboratorio como mínimo se deben realizar en el caso de dengue con signos de alarma y shock por dengue? Nuevamente, la relación del laboratorio con la etapa de la enfermedad. A ver, lo que te decían las normas es que idealmente antes de iniciar la hidratación yo debería tener un hematocrito. ¿Para qué? Para compararlo con la hidratación, y con la hidratación yo veía si el hematocrito subía o bajaba, ¿no es cierto? Pero cuando yo estoy frente a un shock, definitivamente yo tengo que iniciar la hidratación. Y en esta circunstancia yo, pues, aparte del hematocrito, ya eso es un manejo dentro de la UCI, yo tengo que evaluar ya las injurias a otra parte de nuestro cuerpo. Tengo que sacar un TP, TTPA, ¿no es cierto? Tengo que sacar creatinina para evaluar si ese shock ya tengo afecciones, tengo que sacar un perfil hepático para ver cómo están también los otros órganos. Pero que quede claro que no es condición indispensable tener un examen para poder iniciar la terapia de hidratación. Gracias, doctor. Al iniciar la sesión, el doctor José Bernabé nos recordó que a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo lo que estamos haciendo por los efectos climatológicos que hemos vivido en estos últimos meses, estamos en más de 60.000 casos de dengue y lamentablemente con 7 conciudadanos fallecidos. Las palabras clave, si me permitiría el doctor Guerrero y me corrigiera, es hidratación, ¿no? Lo hemos escuchado en repetidos momentos de esta exposición, hay que hidratar. El segundo momento es no hay que confiarse pensando que es un dengue, que es leve, que no hay complicación, hay que hacer el seguimiento y coordinar o correlacionar los días de evolución con los síntomas, ¿no? Esa correlación de días de evolución y los síntomas y los signos de alarma como resultado del aumento de permeabilidad vascular, hay que correlacionarlos permanentemente. Y el diagnóstico diferencial que nos ha hecho hoy ha sido magistral realmente. Ojalá que podamos repetir esta conferencia, doctor, desde ya lo comprometemos. Y queremos decirles, estimados colegas, que la clase ha sido grabada, la sesión ha sido grabada, ya está publicada en Facebook y en el YouTube de la Escuela Nacional de Salud Pública. Y le vamos a rogar también, doctor Guerrero, que comparta con nosotros su presentación para que podamos también colocarla en estos espacios, porque el propósito de la Escuela Nacional de Salud Pública, citando siempre la fuente del autor, que en este caso sería el doctor Guerrero, solicita que nos copiemos, la presentación, que la difundamos a otros colegas que hoy no se han encontrado entre las más de 800 personas que lo hemos escuchado, porque creemos que la salud pública, entre sus principios, tiene justamente eso, esa desesperación por difundir lo que sabemos, la experiencia que vivimos, para que podamos cortar y cambiar el destino y el curso de algunas enfermedades. Entonces, le rogamos, doctor Guerrero, que al final de la sesión comparta para que nosotros publiquemos, siempre citando el autor. Y bueno, me toca y me corresponde agradecerle nuevamente al doctor César Guerrero
Ramírez, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de nuestra preciosa región de Piura. Y le agradecemos muchísimo su tiempo dedicado, y a todos compañeros que esta es su escuela, la Escuela de Salud, la Escuela Nacional de Salud Pública es de todos nosotros. Busquemos cómo engrandecerla, buscando qué aportar, corrigiendo lo que debamos corregir, informando los errores que debamos corregir permanentemente, y agradecemos esta oportunidad de estar juntos, y nos vemos nuevamente este viernes de 8:30 a 10 de la mañana para hablar nuevamente sobre dengue. Y esta vez, como hemos mencionado, el tema va a estar centrado en la vigilancia y control vectorial. Muy agradecida a todos, que Dios nos bendiga y estamos siempre juntos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Ada Pastor. Muchas gracias al doctor César Guerrero por esta exposición. Como bien lo ha comentado la doctora Pastor, la grabación ha quedado guardada en nuestra cuenta de Facebook, que la pueden encontrar como Escuela Nacional de Salud Pública _ENSAP, y también en nuestra cuenta de YouTube, que también la pueden ubicar como Escuela Nacional de Salud Pública del Perú. En cuanto nosotros contemos con las diapositivas, vamos a estar poniendo el link para que puedan visualizarla en el primer comentario o en la descripción de la grabación de esta conferencia. Comentarles también, vimos muchas consultas sobre el tema. Esta conferencia es de participación libre y por lo tanto no tendría certificado. Eso sería todo. Agradecemos una vez más a todos los participantes, que hemos llegado a tener picos de 800 participantes. Muchas gracias y nos vemos el viernes 5 con la próxima conferencia, también a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta la próxima.